Muy buenos días, bienvenidos a este PMP Café Colombia número 18. Bienvenido Juan, bienvenido Jorge, ¿cómo están? Ahora vamos a estudiar, revisar la tarea número 9 del dominio 2. Integrar actividades de planificación del proyecto. Este es el momento donde integramos todos los planes y definimos una visión común para el proyecto. Recordemos que este PMP Café Colombia lo hacemos en colaboración con el Project Management Institute de Antioquia, de Pacífico y de Caribe. Este PMP Café Colombia no es un curso de preparación para certificación PMP. Es una hora semanal que nos reunimos entre amigos para conversar sobre los conceptos del examen, del ECO, del esquema del contenido del examen PMP, para apoyar su proceso de desarrollo personal y su preparación para tomar el examen. Vamos a revisar en total 100 preguntas durante estos 36 cafés y 35 cafés y vamos a revisar los 3 dominios: personas, procesos y entorno de negocio. Para recordarles a todos, hola Silvana, ¿cómo estás? Somos una firma multinacional de consultoría y capacitación que apoyamos a nuestros clientes a ser exitosos a través de nuestros servicios de consultoría y capacitación. En este momento estamos ya en 10 países. Bienvenida, Paula. ¿Cómo están? ¿Me confirman, por favor, que está habilitado el chat? Buenos días, sí. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenido, Omar. Hola Enrique, ya ando por aquí, nada más a ver si me das permiso como coanfitrión para poder prender la cámara. Ok, Buenos días a ahí voy. todos. Ahí estás. Sí, ¿Cómo te listo. fue? Todo bien, gracias. Contento de estar aquí. Excelente. Pequeño resumen. Soy ingeniero civil, graduado en Louisiana State, muchos años. Luego hice una maestría en dirección de proyectos en la Universidad de Reading, Inglaterra. Fui hace mucho tiempo también presidente fundador del PMI Capítulo Ecuador. Y me encanta la lectura, caminar, meditar, siempre disfrutando de poder compartir nuestros conocimientos con ustedes. Omar, si te presentas, por favor. Sí, buenos días a todos. Por aquí Omar García desde la Ciudad de México. Actualmente trabajo como coordinador de operaciones para Proyectum a nivel regional. Parte de mis responsabilidades es coordinar las operaciones de las 10 oficinas que tenemos en Latinoamérica. Durante más de 10 años he estado trabajando en temas de capacitación y consultoría, en temas de dirección de proyectos, de agilidad, de procesos. Y bueno, al igual que Enrique, me gusta mucho tener estos espacios para platicar e intercambiar ideas y compartirlas con ustedes. Muchas gracias. Excelente. Muy bien, vamos a la materia. Este slide nada más, ya todos lo conocen, es para recordarles la composición de las preguntas del examen, en las que el 42% de las preguntas van a estar relacionadas con el dominio de personas, 8% entorno de negocio y el 50% de proceso. También desde otra perspectiva, el 50% de las preguntas son en ciclos de vida predictivos y el otro 50% de las preguntas vienen con ciclos de vida ágiles, adaptativos e híbridos.
Una muy buena recomendación es que todos ustedes se descarguen el ECO del sitio del PMI. Lo tienen en inglés y en español para que puedan conocer todos los dominios y tareas específicos que van a estar en el examen y puedan hacer un seguimiento a su estudio. Muy bien, el día de hoy nos toca en nuestro hilo conductor integrar actividades de planificación del proyecto, dominio 2, proceso, y la tarea número 9. Ya estamos caminando en el ciclo de vida del proyecto en la fase de planificación y construcción. Integrar actividades de planificación del proyecto es muy importante porque nos ayuda como directores de proyectos a, a compartir una visión común con todos nuestros interesados claves, nuestros interesados clientes, nuestros interesados dentro de la organización, eh, de tal manera que podemos consolidar todos los planes subsidiarios de gestión del alcance, del cronograma, del presupuesto, la calidad, de los riesgos, los interesados, todos ellos, las líneas base, integrarlos en un plan. Y este plan nos permite además a todos tener una visión común, de tal manera que de alguna forma logramos alinear todas las agendas de los diferentes participantes del proyecto, de nuestro equipo de proyecto, de los interesados del proyecto, de los usuarios, de los clientes. Y con este plan para la dirección del proyecto podemos, durante el ciclo de vida del proyecto, evaluar los diferentes planes conforme van llegando, gestionar dependencias, brechas en el desempeño eh, y tener un enfoque de mantener el valor para el negocio durante todo el ciclo de vida, analizando los datos que vamos recopilando de seguimiento y control para poder tomar buenas decisiones en el proyecto, poder hacer gestión del cambio, y poder comunicar a todos los interesados del proyecto la situación actual, la situación futura, hacer pronósticos y que todos los interesados del proyecto tengan una visión común de qué es lo que está pasando. Ok, empezando con los principios de la dirección de proyectos del PMBOK 7, he seleccionado dos que son muy relevantes. El pensamiento sistémico, porque recordemos que tenemos que integrar los diferentes planes, que son elementos del plan para la dirección de proyectos, son eh, planes subsidiarios, en un sistema de dirección de proyectos más grande, en uno que incorpore a todos, que tome en cuenta las dependencias, las interrelaciones entre todos ellos, de tal manera que podemos tener una perspectiva y poder estar vigilando las dinámicas cambiantes del sistema proyecto y la interrelación con los sistemas de la organización y del entorno. Entonces, los miembros del equipo, el director de proyectos y su equipo tienen que estar atentos, ser muy conscientes y ser muy vigilantes sobre las dinámicas cambiantes del sistema, debido a que está interactuando con todos los elementos del plan para la dirección del proyecto y con otros sistemas dentro de la organización. Eh, y debemos desarrollar nuestras habilidades de empatía con las áreas del negocio, desarrollar el pensamiento crítico para tener un enfoque global, eh, estar siempre atento a los nuevos señales en el entorno, buscar asesoramiento interno, eh, así, estar continuamente cuestionando nuestros modelos mentales y revisando nuestros supuestos. Este principio, Omar, a mí me encanta, no sé cuál es tu opinión Sí, sobre claro, este. sobre todo teniendo esta visión de que los proyectos no son un ente aislado de las organizaciones.
Los proyectos, a mí me gusta llamarlo que son estos vehículos que nos van a llevar a ese punto que definió la estrategia. Entonces, viven dentro de la organización y por lo tanto interactúan con todos los elementos de la organización. Por lo tanto, tenemos que generar pues estas habilidades como directores de proyecto, pues para ser empáticos con los demás responsables de las otras áreas, sobre todo tomando en cuenta que en la mayoría de las organizaciones los proyectos todavía se siguen desarrollando con recurso humano de distintas áreas, ¿no? Normalmente las organizaciones se siguen desempeñando por áreas funcionales. Entonces, si tú quieres tener recursos humanos, para tu proyecto, vas a tener que estar desde un inicio, desde la planeación, interactuando con distintas áreas para que te brinden y te faciliten esos recursos. Entonces, tener este pensamiento de que nuestro Sistémico proyecto forma parte de un de un sistema sistema más grande. más grande. Excelente, correcto. Eh, y claro, el otro es la complejidad. Tomando en cuenta que un proyecto es un sistema adaptativo complejo y formado por diferentes agentes que interactúan entre sí, reforzando lo que acaba de comentar Omar. Eh, y los proyectos finalmente son complejos, es una característica innata de los proyectos. Vivimos en un entorno cada vez más difícil, donde tenemos que gestionar comportamiento humano, también comportamiento de sistemas que estamos creando, tomando en cuenta la incertidumbre del entorno y la ambigüedad que existe en nuestro entorno de negocios. Eh, a veces los equipos de proyectos no pueden prever la complejidad emergente, porque resulta finalmente de las interacciones entre diferentes elementos, riesgos, dependencias, eventos que suceden, relaciones de dependencia. Eh, entonces hay que ser consciente que estamos trabajando en un sistema adaptativo complejo. Desde el punto de vista de los dominios de desempeño, obviamente tenemos que tomar en cuenta el dominio en la planificación. Recordemos que tenemos que desarrollar de una manera productiva un enfoque para crear los entregables del proyecto. Y estos entregables impulsan los resultados de negocio. Y vamos a ir elaborando progresivamente los documentos del proyecto como la visión, el acta de constitución del proyecto, de tal manera que podamos identificar una ruta coordinada dentro de nuestro proyecto, de nuestra organización, para lograr los resultados que está el negocio esperando. Eh, la cantidad de tiempo que dedicamos a la planificación tiene que estar determinada por el contexto de la situación que estamos enfrentando. Eh, y es ineficiente, es un desperdicio dedicar más tiempo del necesario. Y esto es algo que hemos aprendido con la agilidad. Para romper esa inercia que a veces se produce en los proyectos de que no pasa de la planificación porque hay miedo a iniciar y enfrentar la realidad. Los equipos de proyecto utilizan artefactos de planificación para confirmar las expectativas de los interesados. Y para la entrega hay que tomar en cuenta el alcance del producto y el alcance del proyecto, que vamos a elaborar un poco más sobre esto, un poco más adelante. Entonces, regresando a esta imagen del PMBOK 6, porque creo que en el PMBOK 7 ya no está, en el estándar de la práctica de grupos de procesos tampoco está. Estuve rebuscando y rebuscando y no lo encontré. Entonces tuve que recurrir a mi PMBOK 6, pero nos ayuda a entender todo el alcance de lo que significa integrar, los procesos de integración. Entonces tenemos por aquí desarrollar el acta de constitución del proyecto, desarrollar el plan para la dirección del proyecto y realizar el control integrado de los cambios. Los otros procesos se los ve en otras tareas y en otros dominios, entonces no los vamos a tomar en cuenta ahora. Porque finalmente eh, tenemos que constantemente estar evaluando y coordinando todos estos planes y todas las actividades que estamos desarrollando eh, eh, y mantener una visión holística e integrada
poder amalgamar, unir todos los planes, alinear todos los esfuerzos, tomando en cuenta cómo dependen los unos de los otros. Entonces, una visión integrada de todos estos planes nos puede ayudar a identificar y corregir posibles conflictos, posibles brechas que existan. Y la consolidación de todos estos planes encapsula el plan general de la división de proyecto y donde está la visión del negocio previsto, del valor del negocio previsto. Esta imagen viene del Practice Process Groups. También es interesante, ¿no es cierto? Porque para poder hacer nuestro plan para la dirección del proyecto, necesitamos el acta de constitución. Estamos hablando de los proyectos predictivos. El acta de constitución, salidas de otros procesos, plan de dirección del alcance, del costo, del programa, de los riesgos, de la calidad, de los recursos, de la comunicación, etcétera. Todos estos planes subsidiarios nos permiten desarrollar el plan para la dirección del proyecto y también los activos de la organización. Y los factores del entorno organizacional y los OPAs, Organizational Process Assets. Y producimos el plan para la dirección del proyecto, el Project Management Plan. Del mismo Process Groups Practice Guide tenemos las entradas, las técnicas y herramientas y las salidas. Como salida tenemos el plan para la dirección del proyecto. Las entradas, como vimos en la otra imagen, es del acta de constitución del proyecto, salidas de otros procesos y los Enterprise Environmental Factors y los OPAs. Y para poder desarrollar este plan, necesitamos el juicio de expertos, que es una herramienta importante. Otras herramientas para recopilar información, lluvia de ideas, utilizar listas de verificación, hacer el uso de grupos de enfoque, entrevistas. También vamos a analizar nuestras habilidades interpersonales, estos power skills que ahora son tan importantes. No sé si pudieron participar en el expo que tuvo PMI ayer y se enfocó muchísimo en los power skills. ¿Pudiste verle, Omar? No, ayer me la pasé dando clases. Ahí estabas ocupado. Pero es Sí, un enfoque importante en estos power skills que tenemos que desarrollar. Entre ellos está gestión de los conflictos, porque finalmente van a haber agendas diferentes entre los diferentes interesados, entre los diferentes participantes del proyecto. Eh, a través de la facilitación tenemos que practicar y liderazgo de servicio y gestión de las reuniones para poder producir el plan para la dirección de proyectos. Es un esfuerzo intenso e importante que toma tiempo en los proyectos predictivos. por acá Paula nos puso que ella sí estuvo y dice que estuvo muy interesante. Ajá, ajá, excelente. Estuvo, no recuerdo el nombre de la expositora, pero hay el pulso de la sesión donde se documenta la importancia que tienen todos estos habilidades poderosas. No sé si la traducción correcta de Power Skills. Estuvo muy interesante, así es, de acuerdo, Paula. Eh, ok, entonces vamos a cada una de las tareas y cómo se relacionan entre sí. La primera es consolidar los planes de proyecto o fase. Recordemos que aclaración de fase o proyecto es importante porque podría ser que en un proyecto híbrido, por ejemplo, hagamos una fase del proyecto en un ciclo de vida predictivo y otra fase del proyecto en un ciclo de vida adaptativo. Entonces tenemos que hacer el plan para cada fase o para cada proyecto. El plan para dirección de proyecto, de acuerdo a la definición del PMBOK 7, es un documento que describe el modo en que el proyecto va a ser ejecutado, monitoreado y controlado y cerrado.
Ajá. Y este plan para la dirección del proyecto contiene varios componentes importantes. Las líneas base, línea base del alcance, línea base, recordemos la línea base del alcance, que es el enunciado del alcance, el WBS, la estructura de desglose de trabajo, y el diccionario de la estructura de desglose de trabajo, la línea base del tiempo, el cronograma y la línea base del costo. En base a estas tres líneas bases conformamos una línea base para la medición del desempeño. Los otros planes subsidiarios, el plan de gestión del alcance, de los requisitos, del cronograma, del costo, de la calidad, de los recursos, de las comunicaciones, del riesgo, de las adquisiciones y de los interesados. Los planes subsidiarios. Y también existen otros planes. Recordemos que no tenemos que hacer todos ellos en los proyectos, pero para examen hay que saberlos. Hay que personalizar para cada situación, para cada proyecto, hay que personalizarlo, hay que adaptarlo. Otros planes como planes de procesos, puede haber una aclaración del trabajo, si es que es un proyecto ágil, un plan ágil del proyecto, el enfoque del proyecto, el plan de gestión del cambio, el plan de gestión de la configuración, las revisiones gerenciales. En el PMBOK 7 están 15 planes detallados para proyectos tanto predictivos como adaptativos en la página 186 del PMBOK 7. ¿Tienes tu café, Omar? Por aquí me viene llegando. Allá a todos hace falta un cafecito para poder coger vuelo. Ajá. Sí, Entonces, esto es eh, digamos, en este slide está el meollo del asunto de cómo eh, hacer o qué documentos, qué significa este plan para la dirección de proyecto. No sé si quieres hacer alguna aclaración o seguimos. rápidamente nada más de cara al examen, es muy importante darnos el tiempo de echarle un ojito al PMBOK 6 o a los grupos de procesos. Por ejemplo, en cosas como esto de planeación, ahora en el PMBOK 7 como que se reduce bastante y creo que podemos rescatar varias cosas del PMBOK 6. Entonces nada más hay como recomendación. Sí, sí. Eh, sí, recomendaría que antes de lanzarse al PMBOK 6, que es mucho más grande, ¿no es cierto? Tiene un montón de páginas, el estándar de la práctica de grupos de proceso está mucho más resumido. Entonces, puede ser tal vez una mejor fuente de información. Sí, sí, sí. Eh, ok, entonces en esta tarea, considerar los planes de proyecto a fase, tenemos que tomar en cuenta todas las variables que hay que encajar, hay que resolver para la planificación. El enfoque de desarrollo que vamos a utilizar, vamos a hacer predictivo, adaptativo, híbrido. Eh, ¿Cuáles van a ser los entregables del proyecto? ¿Es un edificio? ¿Es una carretera? ¿O es software? ¿Es hardware y software? Hay que tomar eso en cuenta. También los requisitos de la organización, los requisitos de cumplimiento, si es que los tenemos. El mercado, ¿no es cierto? Tenemos tiempo para hacer esto en detalle, la competencia, el movimiento de la competencia, la economía y las restricciones legales y regulatorias que podríamos tener. Todas estas variables tenemos que tomarlas en cuenta para preparar nuestra planificación. Y siguiendo con esta tarea, hay que pensar en la entrega. La planificación empieza con la comprensión del caso de negocio. Recordemos que estamos haciendo este proyecto para un beneficio de negocio, para la organización ejecutante. Tomar en cuenta los requisitos de los interesados, el alcance del proyecto, el alcance del producto. El, eh, el alcance del producto tiene que ver con las características y funciones de un servicio, producto o resultado que estamos elaborando. Mientras que el alcance del proyecto son todo el trabajo que tenemos que hacer para alcanzar este producto o resultado. En los enfoques predictivos, empezamos por adelantado con los entregables de alto nivel y los vamos descomponiendo progresivamente en mayor detalle.
y eventualmente preparando una declaración del alcance, una estructura de desglose de trabajo. Mientras en los enfoques ágiles, reducimos el desperdicio al no gastar tiempo en el desarrollo de planes que podrían cambiar cuando tenemos mucha incertidumbre, mucha ambigüedad. No tiene sentido hacer unos planes detallados porque podría ser que estemos yéndonos por el camino equivocado y eso podría ser un desperdicio. Entonces, la agilidad, cuando hay mucha incertidumbre, buscamos planificar justo lo necesario y nada más. Luego tenemos la estimación. La estimación implica desarrollar unas estimaciones del esfuerzo que vamos a, laboral que vamos a tener que incurrir, la duración de las actividades, los costos de las actividades, eh, el número de personas que vamos a necesitar para hacer el trabajo, recursos físicos si van a ser necesarios. Eh, y dependiendo en la fase del proyecto en la que estemos, esto tiene un impacto importante sobre cuatro aspectos asociados a las estimaciones. El rango, ¿no es cierto? Las estimaciones. Al principio del proyecto el rango es amplio, menos 25 más 75. Mientras vamos avanzando, ese rango de las estimaciones, el costo de las estimaciones se va reduciendo, como está en el siguiente slide, ¿no es cierto? Aquí el rango de las estimaciones va eh, convergiendo, ¿no es cierto? Al principio un rango de estimaciones es alto y luego conforme avanza el tiempo del proyecto ese rango de estimaciones se va reduciendo. Los conceptos de exactitud y precisión se vuelven importantes. La exactitud se refiere a la precisión de un estimado. Eh, y la precisión se refiere al grado de exactitud asociado con esa estimación. La confianza, ¿no es cierto? El nivel de confianza que tenemos sobre nuestras estimaciones. Eh, También hay que tomar en cuenta que hay dos tipos de estimaciones, las estimaciones determinísticas, que tienen un solo punto, un solo valor, nos vamos a demorar 5 días y el proyecto se va a acabar en 360 días, o pueden ser probabilísticas, ¿no es cierto? Hay un 50% de probabilidad de terminar antes de 360 días, eh, un 80% de probabilidad de terminar en 400 días. Las estimaciones probabilísticas son un nivel más avanzado de presentar a nuestros interesados las estimaciones, porque la realidad es esa, ¿no es cierto? Las estimaciones, como su nombre lo indica, son estimaciones, son aproximaciones, y esa incertidumbre hay que transmitir a nuestros interesados. Después, en la agilidad, vamos a utilizar estimaciones absolutas y relativas. Eh, Relativas principalmente en agilidad. En proyectos tradicionales utilizamos estimaciones absolutas de 50 horas hombre. En agilidad utilizamos puntos de historia, son estimaciones relativas. Finalmente tenemos las estimaciones basadas en flujo, utilizando throughput, el número de unidades. Esto viene de la agilidad y de Lean, el número de unidades que despachamos por unidad de tiempo. Y siempre hay que hacer ajuste de las estimaciones por la incertidumbre, dependiendo de la incertidumbre que tenemos en nuestro proyecto. No sé si quieres agregar algo, Omar. Estás con el micrófono apagado. Perdón. Ahorita vas a mostrar en el siguiente slide cómo hace total sentido el hecho de que al Dale, inicio del dale. proyecto tenemos muy poca información, por lo tanto, nuestro rango en estimación pues es bastante alto. Hay muchas cosas que desconocemos. Mientras vamos avanzando en el proyecto, mientras vamos avanzando en esa línea del tiempo, vamos descubriendo nuevas cosas, se van aclarando requerimientos por parte del cliente que a lo mejor al inicio estaban muy en alto nivel. Conforme vamos obteniendo información, esos requerimientos también se van esclareciendo y entonces los rangos también se hacen más precisos.
exacto. Y en la otra imagen tenemos es una imagen del PMBOK 7, gráfico 2.15, que ayuda a entender fácilmente la diferencia entre exactitud y precisión. En la imagen tenemos ahí un tablero de dardos. Me encanta jugar dardos, por eso tal vez me gusta esta imagen, donde todos los dardos han caído aquí, ¿no es cierto? Muy cercano. Entonces, es alta precisión, porque están todos muy cerca, pero baja exactitud, porque no llegaron al bullseye, al centro. Aquí tenemos un ejemplo de baja exactitud porque está alejado de donde estábamos apuntando, pero en alta precisión porque todos los dardos cayeron muy cerca entre ellos. No sé si ahí quedó claro para todos la diferencia entre exactitud y precisión. Ok, para terminar con esta tarea, consolidar planes de proyecto y fase, eh, tenemos que tener un cronograma. En los ciclos de vida predictivos, una vez que armamos nuestro diagrama de red, con las estimaciones de la duración de cada una de las actividades, finalmente vamos donde nuestro cliente, nuestros interesados, y le presentamos, y puede ser que no esté en las fechas que ellos pensaban, entonces tenemos que hacer, normalmente, tenemos que comprimir, aplicar la técnica de compresión para reducir la duración de las actividades, intensificando el trabajo, eh, o podemos hacer ejecución rápida, donde traslapamos las fases para reducir el tiempo, la duración del proyecto. También podemos aplicar adelantos y atrasos a las relaciones de dependencia entre las diferentes actividades. Y hay que tener en cuenta que tenemos diferentes tipos de dependencias, obligatorias, discrecionales, etcétera. Todos estos términos hay que conocerlos, no los podemos cubrir en esta presentación porque es muy poco tiempo, pero vayan y revisen en el PMBOK 7. Y en los enfoques adaptativos, normalmente se trabaja con iteraciones, que es el marco de Scrum, por ejemplo. Entonces, hacen iteraciones cortas normalmente de 1 a 4 semanas, en marcos de tiempo, en time boxes. Entonces, en la agilidad vamos controlando el trabajo haciendo estos marcos de tiempo, estos time boxes. Eh, Todas las ceremonias de, de agilidad están enmarcadas en el tiempo. Eh, y la otra opción para poder hacer cronogramas en ciclos de vida adaptativos es utilizar Lean Kanban, que es el sistema bajo demanda. Entonces, el equipo va extrayendo el trabajo cuando tiene capacidad para seguir haciendo. Ok. También tenemos que tener nuestro presupuesto. Entonces, en los ciclos de vida predictivos, tenemos que definir una línea base de costos. Hay que tomar en cuenta el financiamiento, el flujo de ingresos y el flujo de egresos. Está el término importante que es el límite de financiamiento. Y tenemos que tener, tomando en cuenta la incertidumbre en nuestro proyecto, una reserva de gestión y una reserva de contingencia. En el nuevo PMBOK 7, aquí está muy resumido esta imagen que era mucho más compleja antes. Tenemos las estimaciones de costo del trabajo, que se transforma en la línea base de costos, y a esa línea base de costos le agregamos una reserva para contingencia por incertidumbre, la incertidumbre conocida, que son los riesgos conocidos que hemos identificado. Y para los riesgos desconocidos, sobre este presupuesto del proyecto, agregamos una reserva de gestión. Para los desconocidos, los riesgos desconocidos que no conocemos, el riesgo avisal. Tenemos que agregar nuestra reserva de gestión. ¿Dudas en la audiencia? ¿Algún comentario? Ok. Pasemos a la siguiente tarea. Evaluar planes de proyecto consolidados para dependencias, brechas
y valor de negocio continuo. Aquí nos vamos a referir nuevamente al Process Groups Practice Guide. Buena pregunta, nos dice Silvana Trujillo. Para los proyectos ágiles, ¿cómo se estiman los costos? Y recordemos que en los proyectos ágiles, a ver si tengo este slide. Voy a buscar el slide que necesito. No lo tengo en la mano. Bueno, en los proyectos predictivos, el alcance es la base, ¿no es cierto? Buscamos fijar el alcance que no cambie y en base al alcance definimos el presupuesto y el cronograma. En los proyectos adaptativos, esa ecuación ya no se presenta, ya no funciona así, ¿cierto? En los proyectos adaptativos vamos a definir el valor para el negocio, ese es digamos, la variable que conduce el cálculo, y vamos a fijar el presupuesto y las restricciones entre las cuales está el presupuesto y el tiempo. Entonces, en los proyectos adaptativos, al principio del proyecto se establece la duración y como el equipo está predefinido, digamos que tienes 20 personas para trabajar en ello, se define automáticamente el presupuesto. Entonces, de esa manera, tenemos solamente, porque definimos al principio el presupuesto del proyecto, haciendo estimaciones de alto nivel y normalmente definiendo el plazo en que tenemos para hacer eso. Eh, Como restricciones, no se puede extender el proyecto más allá de lo que está previsto. Lo que busca el equipo ágil es en ese plazo de tiempo, en esa restricción de tiempo y de calidad, entregar el máximo valor posible. No sé si quieres agregar algo más, No, 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 así está bien. ¿ok? No sé si Silvana si quedó claro. Ok, ok. Entonces, volvemos al dominio 2, tarea 9, evaluar planes de proyecto. Entonces, decía que nos vamos a apoyar sobre el Process Group Practice Guide. Y esta tarea tiene que ver con evaluar todas las entradas, ¿cierto? Cualquier componente del plan, nuestros supuestos, nuestros bases de estimaciones, nuestros pronósticos de costos, todo nuestro eh, bitácora de incidentes, las lecciones aprendidas, la lista de hitos, los reportes de calidad, el registro de riesgos, el reporte de riesgos, los pronósticos de cronograma, información del desempeño del trabajo, los acuerdos. Con toda esta información, eh, tenemos que evaluar, utilizando el juicio de expertos, todo lo que vimos antes, ¿no es cierto? Análisis de alternativas, análisis de costo-beneficios, análisis de valor ganado, análisis de causa raíz, análisis de tendencias, análisis de variación, utilizando diferentes técnicas para tomar decisiones y reuniones para poder evaluar todos estos planes, evaluar las dependencias, las brechas que tenemos en el desempeño y el valor continuo para el negocio, para poder generar cambios son necesarios, hacer informes para comunicar a todos los participantes, actualizar los planes de proyectos si es que es necesario, y los componentes, los documentos del plan del proyecto, hacerles actualizaciones a los pronósticos de costos, a la bitácora de incidentes, al registro de lecciones aprendidas, al registro de riesgos y a los pronósticos de cronograma. Entonces, este es un trabajo continuo que tenemos que hacer. ¿Qué te parece, Omar? Esas son de las cosas que a lo mejor
comúnmente se nos pasan porque pensamos que planeación es inicio del proyecto, lo hacemos y nos olvidamos de ello. Entonces, tener en cuenta que la planeación es algo que va evolucionando a lo largo del proyecto. Como dice ahí, es algo que tenemos que ir monitoreando porque, por ejemplo, pues los riesgos se pueden ir presentando nuevos riesgos, se pueden ir materializando y todo eso de alguna manera lo tenemos que ir monitoreando con base en lo que hicimos al inicio del proyecto, pero no es una documentación que se queda ahí y que ya no la volvemos a ver. Exacto, es un documento vivo. El plan del proyecto Exacto. es un proyecto vivo que está cambiando conforme el entorno lo amerita. Un contratista que empieza a fallar, está bajando la calidad, nos puede afectar a todo el proyecto. Un, una ley del gobierno que dificulta las importaciones o prohíbe cierto tipo de importaciones nos puede afectar en el proyecto. Una devaluación, cualquiera de estos temas afectan y tenemos que estar monitoreando constantemente para poder asegurarnos que vamos a mantener el valor para el negocio durante todo el proyecto, a través del proceso de monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Ok, vamos a analizar los datos recopilados con estas técnicas y herramientas que están aquí en este proceso y vamos a recopilar y analizar los datos para tomar decisiones de proyecto informadas. Es la tercera tarea, ¿no es cierto? Es básicamente lo mismo, ¿no es cierto? Porque seguramente tenemos que hacer correcciones, hay que introducir cambios, hay que prevenir defectos, hay que corregir defectos, eh, el cliente pide cambios de los requisitos, entonces hacer un control de cambios integrado es importante. Este es el grupo, el proceso para realizar el control integrado de los cambios. Y nuevamente vamos a utilizar el juicio de expertos, herramienta importante, eh, herramientas de control del cambio, análisis de datos, evaluar diferentes alternativas para solucionar las desviaciones, análisis costo-beneficio, diferentes técnicas para toma de decisiones, la votación, eh, eh, tomar decisiones de una manera autocrática, análisis de decisiones con criterios múltiples o reuniones. Entonces, un proceso continuo, entonces a través de la gestión del cambio estamos también corrigiendo el desempeño del proyecto y se generan órdenes de cambio aprobadas, actualizaciones al plan del proyecto, cualquier componente del plan, y actualizaciones a los documentos del proyecto, en este caso la bitácora de cambios o el registro de cambios. Entonces es un proceso continuo, como lo bien comenta Omar. Finalmente, determinar requisitos de información crítica. Y esto tiene que ver con los resultados, las salidas, perdón, las salidas. Entonces tenemos que preparar reportes de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, actualizaciones del plan del proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto, a los pronósticos de costos, a la bitácora de incidentes, el registro de lecciones aprendidas, el registro de riesgos o los pronósticos del cronograma para poder tomar decisiones informadas, para que nuestros interesados claves tengan información para que podamos juntos tomar decisiones. Preguntas hasta ahí entonces. Ok, ahora sí vamos a las preguntas. Vamos a ver cómo nos fue. ¿Están listos? Ok, vamos por la primera. Tenemos un minuto.
Muy bien, nos quedan 15 segundos. Pongan sus respuestas. Ajá, muy bien. Arriesguense. Este momento ya es, hay que arriesgarse si no saben. Muy bien, listos. Ok. Tu proyecto ha encontrado un riesgo no planificado y tu equipo ha identificado una solución que requiere un cambio en el plan para la dirección del proyecto. ¿Qué deberías hacer a continuación? A. Preparar una solicitud de cambio e iniciar un proceso de control integrado de cambios. ¿Suena bien? Describir el acta del proyecto. No me suena muy bien. Creo que la podemos eliminar, ¿no es cierto? Porque no tiene sentido. Tenemos un cambio y vamos a inmediatamente reescribir el acta. La C, modificar el plan de gestión del proyecto. Tampoco. Primero tenemos que pasar por el proceso de control integrado de cambios y actualizar el programa. Entonces, claramente todos le estuvieron muy bien, Liliana, Silvana, Paula, Jorge, ¿no es cierto? Porque la respuesta correcta es A. El equipo ha identificado un cambio en el plan de gestión que debe ser evaluado antes de tomar cualquier decisión, cualquier medida. Por lo tanto, van a tener que presentar una solicitud de cambio. Y el proceso de control integrado de los cambios del proceso para examinar todas las solicitudes de cambio, aprobar o rechazar los cambios y gestionar los cambios en los documentos del proyecto y en el plan para la gestión del proyecto. Ok, creo que estuvo fácil, ¿verdad? Todo leer. Vamos a la segunda. Tenemos un minuto. Ahí están mal las letras. A, C, E, G. Perdonen, otra vez me pasó esto. Ok, estoy teniendo respuestas que es E, que sería la tercera, ¿no es cierto? Vamos poniendo nuestras respuestas. Ok, arriesguense en los que todavía no les han puesto. Estamos con el tiempo. Ok, vamos a ver. Al desarrollar el plan para la dirección del proyecto, se utiliza el juicio de los expertos para todo lo siguiente, excepto. Aquí lo importante es tener en cuenta el excepto. A, definir el nivel de gestión de la configuración a aplicar. Sí, utilizaríamos el juicio de expertos para eso, especialmente si no tenemos mucha experiencia en gestión de la configuración. C, determinar los recursos de los niveles de habilidad necesarios. También vamos a utilizar el juicio de expertos para eso. E, adaptar el proceso para satisfacer las necesidades del proyecto. También vamos a utilizar el juicio de expertos para eso. Aquí la respuesta correcta es la línea base del cronograma. Esto no es algo para lo que vamos a utilizar los expertos, el juicio de los expertos. Entonces, la respuesta correcta aquí en este caso es la cuarta, la G. ¿Qué opinan? Juan, Silvana, Lilian. La línea base del cronograma sale del cronograma.
¿cierto? Y una vez que se aprueba, el cronograma es eso. Listo, Jorge, quedó claro. Omar, ¿algún comentario? ¿Ok? No, 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 no. Finalmente, vamos a la última. Una vez, tenemos un minuto.